y que es mentira que promueve la supremacía racial, porque Hitler no estaba pensando en los alemanes cuando hablaba de la raza superior. A Hitler le hubiese encantado que los alemanes fueran medio metro más altos de lo que eran. Le hubiesen encantado que fueran nórdicos, que fueran finlandeses, daneses, pero eran alemanes. Y así todo, se comprobó que cuando en la coctelera entran determinados ingredientes, puede pasar cualquier cosa. Evidentemente nosotros estamos en esta época rara del mundo, de un mundo en guerra, de un mundo con el orden general en disputa, un mundo que ya es multipolar y sin embargo uno de sus polos de poder insiste, en lugar de aceptar la realidad y competir, o no son capitalistas. En el capitalismo se supone que la competencia es una conducta común. Bueno, pero este es un capitalismo raro. Y yo creo que ahí está la madre del borrego. En este capitalismo que le decimos anarcocapitalismo, le decimos fascismo, le decimos de diferentes maneras. Bifo Berardi le dice semiocapitalismo, por ejemplo, porque él desarrolla, estuve repasando un libro muy interesante del 2007 donde se adelantan muchas de estas cosas, y que tienen que ver con este desconcierto que tenemos todos, porque todos nos estamos preguntando lo mismo: ¿cómo hablarle a alguien que votó a Milei? Si no entra en razón, por supuesto que hay gente que votó a Milei que entra en razones, es más, hay mucha gente que votó a Milei que está aterrorizada con lo que votó, pero, y conozco muchos casos, lo cual no quiere decir que esté segura de que todo eso se va a desinflar, porque lo que no sabemos, que es la misma intriga que teníamos antes de las PASO, es cuántos argentinos y argentinas siguen teniendo una subjetividad que nosotros desde este lado del micrófono y desde allá que ustedes están escuchando compartimos, porque yo hablo y ustedes me entienden, y ustedes me mandan mensajes y yo entiendo lo que me quieren decir, entiendo si estoy de acuerdo, entiendo si estoy en desacuerdo, entiendo cuando hay un eufemismo, entiendo cuando hay agresividad, es decir, ¿qué es lo que nos permite entendernos? Y más o menos ir calibrando nuestros vínculos. Hablo de la radio, pero podemos hablar de cualquier otro tipo de vínculos personales, de vínculos políticos, de vínculos entre dos personas, o de vínculos entre millones de personas. Y el mundo ha funcionado siempre en base a un código que comparte la mayoría de la población, por no decir toda la población, que es el lenguaje. Algunos lo manejan muy bien, otros rudimentariamente, algunos lo pueden dominar, controlar, porque la escritura tiene que ver con el control del lenguaje. No, para mí, no, esa es mi idea, tampoco es palabra santa, pero para mí no es justamente descontrolar, sino tener control sobre la lengua, de manera que uno pueda expresar lo que verdaderamente quiere decir. Si uno no domina el lenguaje, si uno no sabe bien el significado de las palabras, bueno, tenemos a Patricia Bullrich describiendo ese sistema holístico que van a hacer para ocuparse de todas las partes del ser humano. ¿Escucharon? Jorge, vos me mandaste un video de un tiktokero que la dobló, y sí, es meme, porque no tiene ni idea de lo que está diciendo. Y porque yo no sé si no tienen ni idea, pero ese es un ejemplo de un tipo de comunicación guiada, coacheada, y hay algunas cuestiones que me parece que estaría bien que se pusieran en debate, sobre todo esto de la subjetividad de lo que Berardi, que es un académico raro, Berardi, no es así él participó del Mayo francés, ha tenido muchas iniciativas de comunicación muy novedosas, radios, revistas, que son leyendas,
y es un estudioso del conocimiento, ¿no? De la cognición. Y lo que él analiza en ese libro, que se llama Posalfa, habla de la generación posalfabetizada, ¿no? De la posalfabetización del mundo, que es esta etapa en la que ha entrado de lleno la comunicación digital y se superpone a la comunicación analógica. Nuestro lenguaje, nuestra manera de comunicarnos, a lo mejor ustedes están escuchando esta voz a través de un dispositivo digital. Los dispositivos están para ser usados, pero cada dispositivo, cada soporte tiene su propia lógica. Y el mundo digital ha entrado tan de lleno en nuestras vidas que muchas veces y muchos, y me incluyo en muchos momentos y en situaciones cotidianas, los que estábamos acá, que ya estábamos acá cuando llegó la era digital, que tuvimos una vida previa a la era digital. Yo me pasé como 25 años trabajando en redacciones con máquina de escribir. En Página 12 al principio, los primeros 20 años, máquina de escribir, plasticola, tijera, y las correcciones había que escribirlas, pegar el papelito con la plasticola, y los originales eran algo inentendible, un rejunte inentendible, y los diarios salían, y la gente escribía, y los lectores también leían, y las notas eran mucho mejores que las de ahora. Entonces, cuando se habla de la eficiencia de un soporte, no necesariamente se habla de la calidad de lo que vaya a surgir de ese soporte. Por supuesto que trabajando en red se trabaja más rápido, más organizadamente. Ahora sería impensable lo que hacíamos durante esos 20 años. Y la verdad, es la época que yo más disfruté del periodismo. Después se diría que en muchos casos lo he soportado. Pero volviendo al tema del mundo y de cómo estamos y de cómo nos cuesta comunicarnos, hay evidentemente, el otro día alguien me decía que entre los votantes a los que no vale la pena ni siquiera convencer, porque son los que están, una cosa es haber votado por hartazgo, otra cosa es haber votado sin saber muy bien de qué iba la cosa. Hay mucha confusión porque como no hay contexto en el mundo digital, no hay historia. Nosotros nos preguntamos ayer, sin ir más lejos, pero ¿cómo puede ser que tantos pibes que vieron Argentina en 1985 no estén indignados con Victoria Villarruel, que reivindica lo irreivindicable y tiene una narrativa eufemística, es eufemística la narrativa, porque se agarra de las víctimas del terrorismo, pero no discute los métodos aberrantes que usaron sus tíos, sus amigos, los amigos de los tíos, los abuelos, el padrino, qué sé yo, todos los de la familia de ella. Y nos preguntamos, ¿cómo puede ser? Es que hay que entender que nosotros somos la misma especie, pero que hay soportes tecnológicos que han cambiado, modificado la subjetividad del mundo, de las personas. Y también uno se pregunta, ¿cómo puede ser que Brenda Uliarte era así, que Brenda Uliarte haya dicho que San Martín la iba a felicitar si mataba a Cristina? Porque hay que estar caído de la palmera, ¿no? O sea, no hay que saber nada de Cristina, no hay que saber nada de San Martín, no hay que saber nada de nada para creer que San Martín podía felicitar a una lumpen como esa por matar a una mina como Cristina. Y lo dicen porque están en otro mundo. Nosotros vivimos el mundo, estamos en contacto con el mundo real, con el mundo de la realidad. Ellos también, por supuesto, porque si hay desesperación, si hay hartazgo, es porque el mundo real es muy áspero para ellos. Pero también, repasando a Berardi en ese libro que seguramente labure algo para el sábado, claro,
nosotros estamos acostumbrados, y nosotros, quiero decir, nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, veníamos de una larga tradición, de siglos, de un concepto de una subjetividad que asociaba precisamente el cambio, la libertad, la juventud, a la lucha de clases. Ese era el meollo, fue el meollo de todas las luchas del siglo XX, de las luchas emancipatorias, ¿no? De las luchas de todas las latitudes del mundo, en las que hubo un pueblo que en algún momento dijo basta, o votó a alguien que no era esperable votar, o hizo una revolución, o intentó hacer una revolución que fue sofocada, lo que fuere. El tema es que los de arriba y los de abajo, en esa pirámide que tenemos tan vista, y que muchas veces nos ha ejemplificado, claro, nosotros vemos claramente cómo durante todo el gobierno de Macri, y durante todo este gobierno, con menor intensidad, toda la riqueza ha ido a parar a la punta de la pirámide. Y nosotros que estamos en la base, ni noticias del crecimiento, ni noticias. Si es que se crece, como ahora, en el gobierno de Macri se creció mucho menos, pero si es que se crece, no estamos ni enterados, acá no derramó nada. No es ninguna novedad, porque nunca derrama nada. Fue un error de este gobierno creer que se podía creer por algo. Cristina hace 3 años que estaba diciendo que no se la lleven 5 vivos, que no se la lleven 5 vivos, porque cuando Cristina recién asumió, dijo algo que a mí me llamó mucho la atención, y después durante los años lo fui tratando de profundizar, ¿no? Ella decía, yo no soy posmoderna, yo soy moderna. Bueno, en la modernidad quedó la historia. En la posmodernidad, en los billetes salían elefantes, horneros, o cosas. Me estoy pasando de tiempo. Bueno, porque yo de esto podría hablarles 1 hora y media. Cuando me engancho a hilar, tenía 2 o 3 cosas más para comentarles, pero el tema me apasiona. Bueno, lo vamos a ir comentando en fragmentos, pero es muy importante entender que hay una subjetividad de los mileístas, de los de la Revolución Federal, de toda esa gente que está muy metida, que son inanalizables, digamos, no tienen inconsciente, tienen el inconsciente estallado. Hay otra cantidad de gente que tal vez pueda entrar en razones y pensar en su propia conveniencia. Si es que no quiere pensar en la conveniencia de los demás, puede pensar en la propia. Esas formas de lenguaje hay que analizarlas. Y un último dato y ya termino. Una de las cosas que decía Berardi es que no se puede entrar a la subjetividad digital por el lado de la razón, porque están bloqueados. Que la única manera de entrar en contacto con esa sensibilidad digital es la sensibilidad. Tengámoslo en cuenta.